En La Paz existía la interesante iniciativa de cobrarle más impuestos a las viviendas que no le pusieron la fachada a su casa. ¿Sí? ¿Está escuchando bien? O sea, uno termina de construir la casa, le pone la puerta, le pone las paredes y demás, pero como no le pone fachada y no le pone pinturita encima, tiene que pagar más. Así de impresionantes son algunas cosas. Hablemos del tema. Me acompaña la concejal Roxana Pérez del Castillo esta noche. Concejal, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, querido Rolando. Un gusto estar contigo, con ustedes en el set, aquí tocando este tema tan relevante que además muestra la falta de lineamientos que hay en el municipio de La Paz. Lo que se les ocurre en ese momento, salen, lo dicen, lo disponen. No hay una planificación y eso, por supuesto, está llevando a la deriva. Estamos sin un capitán que lleve el barco y es realmente preocupante y sobre todo triste, ¿no? Yo amo a La Paz, sé que tú también. Claro que sí. Y así como muchísimas personas que nos están viendo, y estos casi 2 años han sido tropezón tras tropezón tras tropezón y realmente, como tú dices, la realidad muchas veces supera la ficción. Este es uno de los casos. En definitiva, pero no es el único. O sea, yo estaba haciendo memoria y comentábamos algo también antes de ingresar a la entrevista. ¿Alguien lo está asesorando mal o algo está pasando en el municipio de La Paz? Porque ya una normativa que tenía que ver con las tasas de recojo de aseo urbano y demás situaciones que fue publicada, causó alarma, movilizó a la población y demás situaciones, bueno, tuvieron que retroceder en esa. Ahora es la segunda vez que sucede eso. Tercera, cuarta, bueno, no sé. Pero además no es solo eso, el alcalde saca un post que dice que va a incrementar los impuestos y hay tantas cosas que se le olvidan. Yo creo que está muy emocionado con las fiestas que se vienen, que está promoviendo con tanto entusiasmo, que se le han olvidado varias cosas. Primero, ha dicho que es una leyenda urbana que la población, o sea, más del 70% de la población, diga que no tiene fachadas porque si tiene fachadas tiene que pagar más impuestos, ¿no? Yo quiero recordarle al alcalde la ley autonómica municipal que está en vigencia y que es de cumplimiento obligatorio, que establece claramente los parámetros mediante los cuales se fijan los impuestos. Entre ellos está el avalúo de las construcciones. Tienes dos parámetros, 2 factores. Uno que es el avalúo del terreno y otro es el avalúo de las construcciones, entre los cuales está la fachada. Quiere decir que si tú tienes una fachada, pues tienes que pagar mayores impuestos. ¿Por qué? Porque ninguna vivienda lujosa va a estar en ladrillo. Y se supone que quienes están sin fachada es la población de menos recursos, ¿no? Pesito a pesito logra finalmente terminar sus casas, resuelva un problema habitacional que se tiene todavía en el municipio de La Paz y pues no le alcanza para pagar los impuestos y por ende pues cuida sus bolsillos y por eso tenemos una ciudad de ladrillos. Entonces el burgomaestre, la primera autoridad del municipio de La Paz, no conoce la normativa vigente en nuestro municipio y la determina como una leyenda urbana. Pero adicionalmente a eso, querido Rolo, el programa de gobierno del alcalde tenía la propuesta de reducción de impuestos, ¿ya?, para poder incentivar a que se tenga una fachada, que eso sí me parecía interesante, pero ya tener una mirada sancionatoria, punitiva, de incremento de impuestos y poco más, váyanse a la cárcel, como cuando estábamos en la época de Murillo, creo que es algo que no se va a repetir en nuestro municipio, en nuestro país, y estamos firmes nosotros para levantar la voz cuando sentamos que se están vulnerando los derechos y atropellando los intereses de nuestra gente. Y finalmente te digo que muestra la falta de conocimiento del alcalde y de contacto, ¿no? Ese contacto que logras en territorio, en primera persona, que no entiende por qué la gente no tiene una fachada, ¿no? Y cómo poder, porque necesita saber por qué para poder darle una solución, ¿no? Su solución no puede ser dictatorial, no puede ser, no haces y yo te sanciono, cuando en realidad debería tener ese tipo de actitudes, por ejemplo, con lo que ha sucedido en el Vestipacos, ¿no? Ahí sancione, ¿no? Ahí resuelva y judicialice, pero ahí no, ahí lo veo muy quitado de la pena, hablando de que eran solo lagartijas, ¿no? Como si las lagartijas no tuvieran derechos. Pero en este tipo de casos yo creo que es importante tener una mirada desde el conocimiento normativo, tributario, también económico, pero sobre todo una mirada social,
que pueda permitir que la solución que se trae realmente resuelva los problemas y lo haga desde una mirada armónica, ¿no? De que sea una solución integral y transversal para todos y todas. Exacto. Concejal, voy a cerrar esta entrevista haciéndole una consulta que me la han hecho muchas veces estos días. Durante las últimas horas la he recibido mucho de la gente que está en la calle, obviamente, y se la voy a transmitir para cerrar esta entrevista. Las 3 obras estrella que La Paz estrenará este próximo 16 de julio, ¿se las tiene en la memoria? ¿Las ha visto? ¿Las conoce? Puedo intuir algunas de ellas, puedo intuir alguna de ellas, pero lo hago desde una postura de mucha tristeza, ¿no? Ver a nuestra ciudad así, pasar del primer lugar de oportunidades de todo el país a la 4ª o 5ª posición es realmente lamentable, pero cuéntame cuáles son. No, yo se las pregunto porque a mí me bueno, yo así haciendo una suposición, sí, un punteíto. ¿Qué recibirá La Paz? Creo que tiene la bendición de la apertura de la Avenida Libertadores. Ya. Porque no puede ser una obra, pero bueno, la bendición puede ser entendida como obras. Yo creo que el alcalde ha confundido las fiestas con las obras y las promesas con las obras. Eso no son obras, alcalde. Estamos esperando realmente resolver el problema de estabilización de los suelos que emerge, por ejemplo, de un deslizamiento en plena época seca, ¿no? Imagínate lo que va a suceder, Dios no quiera, en la época de lluvias. Otra obra... No voy a forzar a que me cuente eso. Esperaremos a ver qué pasa. Le propongo el 16 de julio como aniversario y luego comentamos y hablamos de las obras más emblemáticas que nos ha dejado este 16 de julio, porque bueno, es habitual que en un aniversario uno reciba este tipo de proyectos y obras que me parece lo justo comentar no antes, sino más bien después de que pasen las fiestas de julio, comentar ese tipo de situaciones y los regalos que ha recibido La Paz. ¿Le parece? Me parece perfecto y yo también dejo ahí la pregunta latente. ¿Hay obras en La Paz? Hay obras, pero además emergentes de esa gestión. Se tiene una planificación territorial y las obras de la anterior gestión que han sido millonarias, Mercado Lanza, los trillizos que siguen siendo mellizos, el viaducto de la Belisario también, millones. ¿Han resuelto los problemas de la población paceña? Hablemos de los Pumacataris, que siguen ahí después de 2 años, mientras nosotros subvencionamos el 80% del servicio, siguen deteriorándose, sin que resuelvan la necesidad de la población, que es un medio de transporte masivo muy querido. ¿Por qué? Porque el alcalde no ha tenido tiempo para evaluar las rutas, más de 1 año de gestión y no ha podido evaluar rutas. Bueno, lo dejo ahí latente y seguramente evaluaremos después de las fiestas. Hoy me queda, decirles que el alcalde ha borrado su tuit y también ha retrocedido una vez más con una posición que pretendía afectar los derechos de la población paceña, y desde donde estemos, en mi calidad de concejal, vamos a seguir levantando la voz y haciendo un frente muy serio, muy contundente, fundamentado en todos los ámbitos legal, económicos, pero también sociales, en contraposición a este tipo de actitudes que, por cierto, pues no le hacen bien, mucho menos en un contexto festivo que deberíamos estar de una forma totalmente distinta, ingresando a una semana importante para La Paz. En definitiva. Concejal, muchísimas gracias por habernos acompañado.